Buen día, carabineros y carabineras de Chile, siguiendo segunda parte del video en que analizamos las modificaciones a determinados reglamentos relevantes para el personal de Carabineros de Chile. En el primer video habíamos revisado las modificaciones del artículo 11 a todas estas modificaciones introducidas por el decreto 324 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 2 de abril de 2024 y que entró en vigencia, ya vamos a explicar, el día 2 de julio pasado. En el primer video analizamos las modificaciones al reglamento de disciplina, el número 11. Ahora vamos a ver las modificaciones, y esto va a ser quizás, espero que en un solo video pueda hablar de las modificaciones al reglamento de sumarios administrativos. El artículo 4 del decreto 324 modifica el decreto supremo 118 del año 1982 del Ministerio de Defensa Nacional que aprobaba el reglamento de sumarios administrativos número 15 de Carabineros de Chile. Se modifica en los términos que a continuación se indican. Artículo 64, inciso primero. El artículo 64, inciso primero, señalaba, no muy conocido habitualmente, pero es importante dentro de la exposición de las modificaciones al reglamento de sumario, señalar y explicar de qué se trata. El artículo 64 antiguo señalaba que todo aquel, el inciso primero, todo aquel que inculpe a una persona determinada deberá reconocerla cuando el fiscal o las partes lo crean necesario, a fin de que no pueda dudarse cuál es la persona a quien se refiere. O sea, no cabe la denuncia anónima en el reglamento antiguo. En la redacción nueva del 64, inciso primero, señala: todo aquel que inculpe a una persona determinada deberá reconocerla cuando el fiscal o las partes lo crean necesario, a fin de que no pueda dudarse cuál es la persona a quien se refiere, a menos que el respectivo procedimiento haya iniciado en virtud de un reclamo o denuncia anónima, o que la persona reclamante o denunciante haya solicitado la reserva de su identidad, como en el caso de los procedimientos según la circular 1886 de denuncia y acoso laboral, cuando el funcionario ejerce el derecho de pedir reserva de su identidad. Casos en los cuales el fiscal realizará las gestiones que crea pertinentes para esclarecer la identidad de la persona inculpada sin el reconocimiento de quien haya efectuado el respectivo reclamo o denuncia. Artículo 88. El artículo 88 antiguo señalaba que el formato del dictamen, sea la resolución o el acto administrativo del cual se pronuncia, o generalmente el jefe de repartición, prefecto, puede también pronunciarlo el jefe de zona, dependiendo de cuál es la dotación a la que pertenece el funcionario y la norma especial al respecto. Pero lo normal o lo habitual, lo que todos conocen, que el dictamen lo pronunciará el jefe de repartición, un prefecto, en el cual se pronunciará, por ejemplo, de los beneficios si reconoce que el accidente que sufrió un funcionario fue en acto de servicio, por el lado de los beneficios, o por otra parte, si se trata de un sumario disciplinario, un procedimiento disciplinario, confirma la baja, con efecto inmediato confirma la baja, pero aplica una medida disciplinaria en subsidio de la baja, 5 días de arresto en subsidio de la baja, por ejemplo. Y eso se determina en este dictamen, que en el fondo, en la práctica, lo que ustedes conocen, acepta o modifica la proposición realizada por el fiscal en la vista fiscal. Bueno, el dictamen, dice el artículo 88 antiguo, el formato del dictamen tendrá las características que el artículo 70 señala para la vista fiscal, pero reemplazando la frase encabeza esta de vista fiscal por dictamen y en la parte resolutiva, por tanto, esta fiscalía estima, por tanto se dictamina. O sea,
¿cómo se llama? Reglamentar o legitimar el copia y pega, por decir algo. ¿Qué dice el artículo 88 nuevo? El formato del dictamen, el primer inciso no cambia. Dice lo mismo que dice el 88 antiguo, pero el inciso segundo es el que lo que innova, la parte innovativa. Además, el formato del dictamen contendrá expresa mención a los recursos o reclamos que en contra de dicha resolución procedan, el órgano administrativo judicial ante el cual hubieran de presentarse y el plazo para interponer. Esto es muy, muy interesante porque, a ver, si bien hay dictámenes que en cierta medida lo contemplaban plazo reglamentario, o a veces los dictámenes se referían muy sucintamente a la posibilidad de ejercer recurso reglamentario, acá se establece una obligación por parte del mando resolutor para incorporar en el dictamen no solamente establecer que el funcionario tiene la posibilidad de hacer impugnaciones de tipo recursiva, o sea, dictamen jerárquico, por decir algo, por ejemplo, sino que también la posibilidad en dicho dictamen de que también pueda reclamar a tribunales. Entonces, en este sentido, Carabineros de Chile legitima la disposición del funcionario o la actitud del funcionario que contra lo decidido en el dictamen, que confirma la baja, pueda recurrir a instancias judiciales, tales como la tutela laboral, tales como la nulidad de derecho público. A ver, estimo, sin embargo, que la instancia, por ejemplo, de tutela laboral, solamente se empezará a contabilizar el plazo de 60 días que señala 489, si no me equivoco, del Código del Trabajo. El plazo de 60 días, yo estimo que se va a contar desde que quede firme la sanción que dispone la expulsión del funcionario, que es el que se asimila para los efectos del Código del Trabajo como despido. Constitución, baja, separación de servicio, se asimilan en términos sentido amplio, despido. Eso es lo que estimo. De acuerdo a lo que dice este dictamen, no creo que se pueda establecer o sea coherente y tenga sentido común o tenga sentido alguno sostener que a partir de la fecha en que se notifique el dictamen del señor prefecto, se contabilice el plazo de 60 días. Es ridículo. Porque habría contradicción con el artículo 54 de la ley 19.880, que ya parte de la base y establece ese principio. Además, también por jurisprudencia que establece que asimila por ejemplo, procedimiento de denuncia de acoso laboral, si se tramita por sumario y también termina con un dictamen, se asimila, así lo ha establecido la jurisprudencia y la doctrina, el procedimiento de denuncia de acoso laboral se asimila al procedimiento de denuncia y de investigación de acoso laboral que se hace ante la Dirección del Trabajo. Que hay texto expreso por parte del Código del Trabajo de establecer y reconocer ese plazo, esa instancia administrativa previa a poder demandar. En el sector privado, por ejemplo, es así. Yo hago una denuncia hago un reclamo contra mi despido ante la instancia administrativa, y hasta que no termine la instancia administrativa no procede, el plazo no puede empezar a correr. Se interrumpe, se suspende mediante mientras dure la instancia administrativa. Lo mismo ocurre, estimamos,
en el caso de denuncia de acoso laboral, estando vigente la relación laboral. Porque estando vigente la relación laboral, el plazo es 60 días, efectivamente. Pero la instancia de que haya un procedimiento o una instancia administrativa previa o intermedia, la jurisprudencia la reconoce como una posibilidad de suspender el plazo de caducidad y de prescripción hasta que quede firme el procedimiento de denuncia de acoso. O el procedimiento de sumario, o en este caso administrativo por baja con efecto inmediato. Porque a partir de la fecha en que quede firme, porque ¿qué pasa si se soluciona el tema y el funcionario es reintegrado? No hay inconveniente, no terminó el problema. El problema es cuando se rechaza de manera injustificada, arbitraria, la denuncia de acoso laboral, o se rechaza de manera arbitraria el recurso de apelación o el recurso el recurso de reconsideración en alzada ante el Ministerio del Interior. Por eso yo digo que este tema es interesante porque Carabineros reconoce que los tribunales de justicia puede los funcionarios recurrir para la defensa de su derecho. Artículo 93. El artículo 93 antiguo dice que los sumarios deben ser aprobados con las altas reparticiones de elección general, lo que serán elevados una vez notificadas las partes del dictamen, aun cuando se manifestaren conformes. El superior respectivo, de propia autoridad, puede modificar las resoluciones o peticiones del jefe dictaminador, caso en el cual debe dictar una resolución fundada en consideraciones legales, reglamentarias, doctrinarias o meramente morales, las que deben ser notificadas a las partes para que éstas ejerzan los recursos a que tengan derecho. ¿Qué dice el 93 nuevo? Los sumarios que deben ser aprobados por altas reparticiones de la elección general les serán elevadas una vez notificadas las partes del dictamen, aun cuando se manifestaren conformes. El superior respectivo, de propia autoridad, puede modificar las resoluciones o peticiones del jefe dictaminador, caso en el cual dictará una resolución fundada que además contendrá mención a los recursos o reclamos que contra aquella proceda el órgano administrativo o judicial al que hubieren de presentarse y el plazo para interponerlos, la que será notificada a las partes. A ver, este es un misterio, igual como el dictamen. El dictamen dice, además el formato de dictamen contendrá expresa mención a el órgano administrativo judicial ante el cual hubieran de presentarse el plazo para interponerlo. Bueno, la referencia del plazo para interponerlos, entiendo que solamente hace referencia al proceso administrativo interno. Es decir, en el caso de, por ejemplo, dictamen zona, tengo 5 días hábiles para recurrir de jerárquico. En el caso de rechazo del recurso de jerárquico por la zona, estoy hablando de procedimiento disciplinario en federal, encaja con efecto inmediato. Si el recurso jerárquico es rechazado por la zona, tengo 5 días hábiles para interponer recurso de apelación ante el general director. Y como vamos a examinar, en el caso del Ministerio del Interior, tengo 5 días hábiles para deducir reclamación de alzada ante el Ministerio del Interior dentro de los 5 días hábiles contados de la notificación que me haga el Ministerio del Interior de manera posterior e indeterminada, en un momento indefinido e indeterminado, posterior a la notificación de la resolución que se pronuncia sobre un recurso administrativo de reposición, jerárquico o apelación, según corresponda, en la cual ya manifesté mi interés, es decir, dije sí en la constancia de notificación a interponer el recurso de reclamación, y en un momento posterior indefinido, indeterminado, en el futuro, el Ministerio del Interior me va a notificar de esta resolución, en la cual me dice que desde a partir de la notificación de esa actuación, tengo 5 días hábiles para reclamar. A eso se refiere, a eso estimado que se refiere que esa mención que deben contener este tipo de resolución. Pero no establecer que yo
tienen plazo de 5 días hábiles para recurrir del recurso o de la acción judicial que libremente y arbitrariamente determine las reparticiones o las altas reparticiones de carabineros. No. Estimo que solamente es una referencia, es decir, a ver, a los tribunales de justicia que sean competentes, etcétera, etcétera. Yo creo que probablemente la mención a los órganos judiciales va a ser genérica. No creo que diga a los juzgados del trabajo, a los juzgados civiles. Yo creo que va a decir los tribunales ordinarios de justicia competentes. Probablemente va a ser esa la mención. Y la referencia al plazo solamente estimamos que se refiere a los órganos administrativos internos correspondientes. Artículo 97. El artículo 97 señala al antiguo: si la medida disciplinaria es impuesta por el general subdirector de Carabineros, el afectado tendrá derecho a ejercer el recurso jerárquico que se refiere al artículo 94 del reglamento de sumario. Si la medida es aplicada por el general director de Carabineros, el afectado podrá solicitarle reposición. Lo resuelto en definitiva por el general director de Carabineros no será susceptible de recurso alguno. ¿Qué dice el 97 nuevo? El 97 nuevo, en su inciso segundo, para no volver a repetir lo que dice el inciso primero, pero lo importante el inciso segundo, dice: si la medida es aplicada por el general director de Carabineros, el afectado podrá solicitarle reposición. Punto seguido, lo resuelto en definitiva por el general director no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el título 12 bis del presente reglamento. Ya, Carabinero, de repente, a ver, yo no sé si fue Carabinero, el Ministerio del Interior o ambos. En los abogados del Servicio de Justicia Carabinero con el servicio, con la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. No sé qué cosa sea. Pero aquí, a ver, en el anterior video yo les señalaba que la modificación que se hizo al reglamento de disciplina, en el fondo fue establecer que el procedimiento administrativo se cerraba con el pronunciamiento del Ministerio del Interior del recurso de reclamación de alzada. Y ahí se cerraba, se terminaba el procedimiento administrativo y quedaba firme la sanción expulsiva. Acá ya es confuso, ya empiezan las confusiones. Técnicamente hablando, porque acá me establecen o de parte de la base que la medida aplicada por el general director, distinto a la medida aplicada en contexto de un recurso de apelación, y la medida es aplicada por el general director, solamente en ese caso, la resolución que se produce sobre la reposición, que rechaza la reposición, ahí queda firme. Y ahí termina el procedimiento administrativo. Y el procedimiento de reclamación de alzada no es una instancia, es una instancia especial, o es un recurso especial, extraordinario, no, es inentendible. Entonces, yo creo que lo coherente, lo lógico, jurídicamente hablando, esto fue un error en la redacción. Pues fue un error. Y en realidad, lo que debió señalarse es que en la última instancia, o de alguna forma, señalar que el recurrido, el afectado por este recurso de reposición rechazado, puede proceder conforme al procedimiento de reclamación de alzada que vamos a ver en unos momentos más. Artículo 99. Este es el 45 bis del reglamento de disciplina, pero acá, que es para no solamente los procesos disciplinarios, sino que es en general. Acuérdense, el reglamento sumario se ven no solamente situaciones disciplinarias, también se ven situaciones de beneficio, o sea, accidente en acto de servicio, por ejemplo. ¿Qué dice el 29 antiguo? Los recursos deberán presentarse ante el fiscal o la autoridad institucional que haya notificado al afectado de la resolución que se impugna, por escrito
y dentro del plazo fatal de 5 días hábiles siguientes a su notificación. El respectivo recurso se dirigirá a la autoridad que deba resolver. Y después los plazos, bueno, lo que señala el reglamento, son de días hábiles, entendiéndose que son hábiles los sábados, los domingos, los festivos. Ya. 99 nuevo, actual vigente, el 2 de julio de 2024. Comienza, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 bis del presente reglamento, el respectivo recurso de reposición jerárquico de apelación, es importante y es un aporte, esta modificación, así como fue modificada, le da claridad a qué recursos puede referirse, según corresponda, recurso de reposición jerárquico de apelación, según corresponda, deberá presentarse al fiscal o autoridad institucional que haya notificado el acto administrativo que se impugna, por escrito y dentro del plazo fatal de 5 días hábiles siguientes a su notificación. Bueno, lo mismo, el ejemplo que di también en el primer video, si ustedes son exfuncionarios, tienen su domicilio en un lugar distinto a la repartición que está realizando el sumario, que está tramitando el sumario, y viven en otra región, en otra zona, en otra prefectura, en otra unidad, es la unidad subcomisaría de Popanque, subcomisaría de Granero, tenencia Codegua, la que deberá, ante la cual deberán interponer o presentar el correspondiente escrito de recurso, en este caso, de apelación, jerárquico, reposición, bueno, depende de quién, la autoridad que dicte y el grado o el personal al que pertenezca. Sin perjuicio de lo establecido en el 12 bis, porque en el caso del 12 bis, lo que tienen que, en su oportunidad, el recurso de reclamación, lo tienen que interponer o presentar ante el Ministerio del Interior. Ya vamos a ver que eso tiene sus bemoles y sus rarezas. Bueno, vamos a dejar, término de la segunda parte, porque en el siguiente video vamos a hablar pormenorizadamente de este título 12 bis del reglamento de sumarios del procedimiento de recurso de reclamación en alzada ante el Ministerio del Interior. Así que mi nombre es Juan Luis Reylet Balmaceda, de profesión abogado, y trabajo con el oficial mayor de Carabineros en Retiro, don Gastón Álamos Cifuentes. Este es el canal Abogados y Asesores Carabineros, Fuerzas Armadas y PD.